como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, mi amor querido, ¿cómo estás tú, mi gallardo? Oye, una cosita, déjame decirte antes que nada que el universo te está mandando un mensajito y te dice así, qué bonito, me encanta. Tú quieres, tú puedes y tú mereces. Claro que sí, estoy de acuerdo totalmente con este universo bendito, grande y bello y amplio para todo el mundo. Eso es para que te des cuenta que el universo te quiere y mucho, te protege y mucho, mi querido Leo. Tú quieres, tú puedes y tú mereces. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y también para algunas cositas más. Y esto es como te leo el tarot gratis oficial, ¿ok? Sin imitaciones, por favor. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Leo. Primero que nada, el tarot bendito. ¿Qué será lo que te tiene que decir? ¿Qué mensaje? Una sola carta voy a tomar aquí de nuestro querido tarot bendito y ese será el mensaje que viene para ti también, ¿ok? El primer mensaje que te mandaron, el mensaje del universo. Ahora viene este mensaje del tarot específicamente y vamos a ver qué dice, ¿ok? Ahí está. Mira esto, 5 de oros. Este 5 de oros está significando que de alguna manera, mi querido Leo, pareciera ser que estuviste como quien dice en un desamor tremendo. Pareciera ser que sí, mientras otros estaban riendo, bailando, gozando, tú estabas muy, pero muy compungido, mucha tristeza, no conseguías alegría por ninguna parte. Se ve que estabas pasando con este 5 de oros por un momento bastante crítico, ¿sabes? Pareciera ser que se ve como que por la carta que estoy viendo que te estaba haciendo falta muchísimas cosas. Quizás a lo mejor todavía para algunos de ustedes les está faltando todavía algo en su vida que todavía no terminan de encontrar. Hay una tristeza, pero mira lo que dice y recuerda lo que te dice el universo. Tú quieres, tú puedes y tú mereces. Así que no te achicopales, no te hundas en la tristeza ni en la nostalgia. Sigue adelante, mi querido y adorado Leo. La carta guía también te dice, todo lo que te propongas estará abierto a recibir para hacer tu magia con mucho amor e inteligencia. Todas estas cosas que te pasan, este cinco de oros que estoy viendo acá, este 5 de oro está sencillamente diciéndote que estas son lecciones que tú necesitabas pasar. Así como hay cosas agradables en la vida, pues también hay cosas que no son tan agradables, pero que son para aprender. No son para entristecerse, no son para bajar la calidad de vida o la calidad de vida espiritual, emocional o amorosa o energética. Es todo lo contrario, es para tomar de allí todas las lecciones que necesitamos aprender y seguir adelante y aplicarlas donde haya que aplicarlas. Ok, vamos pues. Ahora vamos a ver las cartitas del oráculo de Lenormand y vamos a ver cuestiones de amor, desamor y otras cositas más para luego entonces entrar en la parte final que son las cartas del Tarot Rider donde nos van a hablar de ese ex o de esa persona especial, porque puede ser una persona especial también o un futuro si se quiere. Vamos a ver, por aquí me están hablando de que le soltaste y ahora esta persona se está sintiendo no muy bien. Vendrán comunicaciones, mi querido Leo, no te preocupes. Estuviste en una roya, estuviste mal, estuviste pasando miseria de amor, claro. Estuviste en el frío, no estabas arropándote adecuadamente en ese invierno. Sin embargo, poco a poco saldrás de eso. No lo veo todavía como que te terminas de recuperar. Necesitas hacerlo, por cierto. Y luego vas a ver que siente que ya no te va a tener más como antes. Y vendrán comunicaciones, no te preocupes por eso. Ya tú vas a ver. Vamos aquí a ver qué te dice tu querido y adorado oráculo de Lenormand. Hay una reunión, se presenta para ti reuniones de cualquier tipo, ¿sabes, Leo? No necesariamente tienen que ser de amor.
También pueden ser reuniones de familiares, como reuniones de trabajo, como reuniones de estudios, como reuniones de cualquier cosa. Algo que te tengan que decir, algo que tengas que saber, ahí hay una reunión. Aquí hay alguien que está verdaderamente muy desolado y siento y presiento que es el firifiri o esa firifiri. Déjame decirte, ¿sabes por qué? Porque aquí, según el oráculo, con estas dos cartas, solo cuando te separas es que conoces realmente la profundidad del amor. Y quizás yo creo que por ahí viene todo esto. Una separación que vino y ahora se arrepiente de todo corazón. Ahora será algo diferente. Vendrán cosas diferentes para ti. Y ahora eres tú quien pone las reglas del juego. Oye bien, te estás comiendo las verdes. ¡Uy, qué ácidas, ¿no? Las verdes. Pero pronto te comerás las maduras. Así es. Vamos a que, mira, un mensaje que viene. Te dije que venían comunicaciones y una gran esperanza, mi querido Leo. Siento y presiento que tú estás llorando, que estás muy mal, que te sientes pero desolado ahora en este momento. Lo sé, pero mira que pronto llegarán de verdad las cosas que tú estás esperando que lleguen. Sea lo que sea, así sea un amor del pasado que vuelva, así sea que se arregle tu situación amorosa en el presente, como también puede ser que venga alguien del futuro y que venga a reconfortarte como debe ser. Lógicamente, primero tienes que salir de esta miseria de amor que tienes ahorita, de esta quiebra amorosa que tuviste. Tienes que salir primero de eso, para luego entonces comenzar de nuevo algo diferente. Bien sea con esa misma persona del pasado, pero será un recomienzo diferente. Caída, mesa limpia. Empezamos desde cero. Hay conversaciones, hay alguien que está como muy melancólico por algún lado, yo no lo sé, no lo estoy viendo, pero sí sé quién es. Y hay mensajes que vienen para ti y mucha esperanza en todo esto. Entonces yo me pregunto, vamos a ver en definitiva qué es lo que hay, qué es lo que va a venir para con esta persona. Porque eso es todo lo que siente, que se arrepiente de todo corazón, ahora será todo diferente, pondrás las reglas. Dice que cuando uno se separa es cuando uno realmente ve el potencial que hay de amor o no, la profundidad. Y bueno, mira, le soltaste y ahora esta persona se siente mal. Mira, mira cómo se siente. Y siente que ya no le tienes, ya no te tiene como antes. También eso es así. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dice definitivamente el amor en este momento. ¿Qué hay? Tú tienes que comprender, mi querido Leo, que la semana pasada se pudo haber dicho una cosa y ahora las nubes, tú sabes que cambian de forma rápidamente. Tú vas en un automóvil por una carretera y tú observas las nubes. Y de repente cuando volteas así y las ves, ya tienen otra forma. Van cambiando esa forma. Igual son las energías. Vamos a ver qué dice esa persona. ¿Cómo está su energía primera? La primera energía con quien se puede, lo primero que sale con respecto a ti. Quiere volver. Ahí está. Ahí está. Yo no lo había visto aquí en estos oráculos, pero ahora sí lo estoy viendo en estas cartas Rider. Esta persona quiere volver. Quiere, como quien dice, con sus copitas todas vacías. Está viniendo, como quien dice, con su derrota a cuesta, si se quiere, y se arrepiente de todo corazón. Eso es verdad. Sí se está arrepintiendo de todo corazón. No sé si va a volver, cuándo va a volver. Yo lo que sé decir es que vuelve esta persona. ¿Cuándo? No te lo puedo decir. Pero sí se sabe y vamos a ver las cosas aquí claras y tienes que estar claro tú también. Que ahora todo será diferente. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de antes. Ahora las cosas serán muy diferentes para ti. Mira, sí, se está desbloqueando. Lo que pasa era que esta persona también estaba algo bloqueada, ¿entiendes? Y por eso era que se tardaba o se ha tardado en volver. Ujú. Quizás siente que ya no te tiene como antes y eso le da como escalofrío el pensar que le vayas a rechazar. Y por eso es que se ha tardado. Pero poco a poco este firifiri o esta firifiri se está desbloqueando, te lo advierto. Se está desbloqueando como para ya decir, ahora sí estoy en la capacidad o ya ahora sí tengo el valor de enfrentar lo que tenga que enfrentar.
Sí, mira, tú tienes muchísima fuerza quizás aquí de voluntad o fuerza para seguir adelante. Veo que de todas, mi querido y adorado Leo, tú si quisieras que esta persona de verdad viniera a hablarte, viniera arrepentida, dependiendo lo que hablen, tú tomas decisiones, pero se te ve como muy amplio, como muy abierto, como que sí le puedes dar una oportunidad quizás. Todo depende cómo se vea, todo depende de lo que venga a decirte. Recuerda lo que te dicen tus cartas guías. Todo lo que te propongas estará abierto para recibir y hacer tu magia con mucho amor e inteligencia. Oye, amor e inteligencia para que las cosas se vayan dando como debe ser. ¿Ok? Así que voy viendo que las cosas no están mal. Voy viendo que puedan haber muchísimas cosas aquí que se puedan estar dando. Veo que al final del proceso, al final, el resultado de esto es así como que ya poco a poco el corazón se está curando, como que a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo y vamos tomando en cuenta muchísimas cosas, nos estamos dando cuenta que sí, que muy probablemente era, valdría la pena una segunda vuelta, una nueva vuelta, porque depende cuántas veces haya ido esta persona o se haya ido o haya venido, ¿no? Entonces, ves y te das cuenta que solamente cuando los dos seres se separan, es cuando se conoce la profundidad del amor. Y a lo mejor ahí es donde estás tú. Así que voy viendo acá, hay cambios de ciclo, definitivamente, sí señor. Aunque la rueda de la fortuna no esté funcionando así como a 100%, digamos, en toda su carga, pero ahí vamos viendo. Como dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero sí veo que definitivamente hay un regreso, esta persona se desbloqueó, tú estás en toda la capacidad de dar fuerza con tu carta. Esta es tu carta, por cierto, y está en tu posición. Pídele a esa carta número 12, número 12 no, es la número 8. La número 8, pídele a tu carta de Leo, número 8, Arcanos Mayores, que es la que te representa, que por favor te dé fuerzas, fuerzas para continuar o tomar la decisión que sea la pertinente, ¿de acuerdo? Porque muchos estarán en una situación, como yo siempre veo en los comentarios, habrán personas que digan, no, no, mira, no, yo no, ¿qué va? ¿Quién te dijo? No, mira, ni muerto, pues ni que vuelvan a hacer, yo voy a aceptar otra vez a esta persona por esto, esto, y esto, y esto, y esto. Hay otros que dicen, sí, yo voy a esperar a que venga mi persona especial. Entonces, eso depende de cómo haya quedado de fracturada esta relación. Así que ahí les estoy dejando y lo único que sí que sé decir es que se arrepiente de todo corazón y ahora todo tendrá que ser diferente. Pon mano dura. Todo será diferente y ahora eres tú quien tienes que poner tus reglas como debe ser. Tu respeto antes que nada. Tú quieres, tú puedes, tú mereces. Ahí te dejo esa lectura y te pido por favor, mi querido Leo, mi gallardo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero mucho. Bye bye.